Episodio número 15. Consideraciones de diseño. ¿Qué pasa en tu PTAR con el efecto temperatura y altura sobre el nivel del mar con el requerimiento de oxígeno en tu reactor de lodos activados? Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde compartimos tips de diseño sobre lodos activados. Soy Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales, creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar del efecto de la temperatura cuando sube o baja en tu sistema de tratamiento de aguas residuales, o siendo más específicos y particulares, ¿qué pasa cuando cambiamos de estación, que venimos de la primavera, de un clima cálido, a una estación de temperatura alta, o llegamos al verano, para ser más precisos, donde esas condiciones de temperatura varían en el agua de alimentación y por ende hay unos efectos puntuales y muy interesantes que vamos a discutir. ¿Qué pasa en el reactor con ese efecto de temperatura? ¿De dónde partimos? ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de refrescar para ponernos al día en esto? Para que no se nos pase por alto esa consideración, hay que anotarla, hay que registrarla, pero vamos a entrar inmediatamente en materia y veamos por qué tenemos que hablar de dónde partimos. Pues bien, con respecto a las condiciones de temperatura, donde se estudia qué tan disuelto está el oxígeno disuelto a esa relación de temperatura, de eso llevamos estudiando años y años. Veamos esta tabla donde viene representada en esta columna la temperatura y tenemos acá el contenido de oxígeno disuelto en relación a los cloruros, que van desde 0,5000 hasta 20.000 miligramos por litro. Entonces, cuando sube la temperatura, el contenido de oxígeno disuelto en tu reactor va a disminuir. Cuando baja la temperatura, la disolución del oxígeno disuelto en el agua aumenta. Entonces, ¿cuál es la analogía? ¿Cuál es el contraste? Sigamos viendo estos numeritos. Aumenta la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto en el reactor se reduce y en consecuencia la demanda de oxígeno es mayor, la cantidad de oxígeno que hay que suministrar y la cantidad de aire que relacionamos, que es donde vamos a obtener el oxígeno. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de aire, y eso es lo que pasa en muchas plantas de tratamiento cuando nos vemos afectados por el fenómeno de la temperatura de esa estación que estamos operando, en la cual estamos operando, estamos trabajando. Pasamos de una operación de temperatura cálida a una operación de temperatura mayor, y en consideración tenemos que tomar qué hicimos nosotros cuando establecimos esas condiciones de diseño, esos requerimientos de aire en ese reactor. Entonces tenemos que jugar con eso. Entonces tenemos que estar bien
claros. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura y baja la temperatura en el reactor? ¿O qué pasa cuando la temperatura del agua aumenta o disminuye? ¿Qué nos afecta y qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Entonces, tal como lo reflejamos en esta tabla. Mayor temperatura, mayor demanda de oxígeno. Menor temperatura, menor demanda de oxígeno. Y entonces hay que asociarlo. Tenemos menor contenido de oxígeno disuelto en el reactor a la alza y tenemos mayor contenido de oxígeno disuelto cuando vamos a la baja. Nos tenemos que percatar que cuando nosotros establecemos las condiciones de diseño, ¿a qué temperatura? ¿Cuál es la temperatura que va a demandar mayor? Entonces nosotros tenemos que estudiar esas condiciones climáticas del sitio, esas condiciones ambientales. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? La temperatura en la estación baja, la temperatura en la estación alta, y cuando nosotros diseñamos la capacidad de esos sopladores, se diseña con la temperatura alta, no con la temperatura más baja. Vamos a evaluar esta figura que es sumamente interesante. Aquí estamos relacionando el contenido de oxígeno en el aire a diferentes temperaturas y estamos considerando la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuál es la incidencia de la temperatura y el efecto de la altura sobre el nivel del mar cuando nosotros estamos desarrollando nuestros diseños? Veamos acá. A una condición estándar, una presión atmosférica de 14.7 psi, que significa una atmósfera que es la condición estándar que usualmente se utiliza cuando nosotros diseñamos un sistema, cuando nosotros calculamos el AOR, los requerimientos de oxígeno en un reactor, nosotros calculamos eso a condiciones estándar, que son 20 grados centígrados y una atmósfera. Los europeos, las condiciones estándar, ellos las consideran que son 0 grados centígrados y una atmósfera o 14.7 psi o libras sobre pulgada cuadrado. Pero veamos el efecto, la incidencia que tiene la altura cuando la relacionamos con la temperatura. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí estamos hablando de una elevación de 2000 pies que equivale a una presión atmosférica de 13,7 psi y estamos trabajando a 10 grados de temperatura, entonces podemos decir que el contenido de oxígeno en el aire está cerca de los 0.017 libras de oxígeno por pie cúbico de aire. Si se incrementa la temperatura, y estamos hablando de estos 2000 pies, de estos 13.7 libras, vamos a tener un contenido de oxígeno en el aire de 0,016216,3. Entonces se relaciona a la alza de temperatura. Estamos considerando que el contenido de oxígeno disuelto en el agua disminuye y a su vez, cuando evaluamos la altura correspondiente, el contenido de oxígeno en el aire disminuye. Entonces nosotros tenemos que hacer esas correcciones en nuestros cálculos. Nosotros tenemos que hacer esos ajustes. Una cosa es calcular el contenido de oxígeno a las condiciones estándar, que es lo que nos presentan la mayoría de los algoritmos, y otra cosa es el cambio del requerimiento de aire que usted tiene que utilizar. Entonces, vamos a tener los algoritmos que hacen ajustes por temperatura y vamos a tener algoritmos que hacen ajustes por altura. Entonces, ¿sabes
cuáles son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta para considerar los efectos de temperatura y altura sobre el nivel del mar. Para contestar esa pregunta, vamos a empezar por los datos de partida. Los datos de partida conllevan a definir las condiciones de arranque que van a tener tu diseño. Y tienes que definir las condiciones ambientales. Veamos esto por acá. Tenemos que considerar la temperatura del agua. Tenemos que considerar la altura sobre el nivel del mar para hacer las correcciones que va a tener mi sistema de sopladores. Y tenemos que considerar también la temperatura del aire, así como la humedad relativa. Cuando se habla de condiciones estándar, 20 grados centígrados y una atmósfera, se habla de una humedad relativa del 36% y generalmente todos los fabricantes de sopladores, cuando presentan sus curvas de operación del sistema, se relacionan a esas condiciones estándares. Sin embargo, las condiciones ambientales que rigen en mi planta de tratamiento no son las que dice la gráfica y por ende tenemos que hacer ajustes con los algoritmos y con las tablas que me da el fabricante, que por eso tenemos que ir de la manita para definir bien cuál es el soplador que se requiere bajo esas condiciones. Entonces, contestando esa pregunta, empezamos con los datos de partida. Y si quieres que te diga, que te confiese algo, sí, nosotros hemos pasado por esta experiencia. En un momento dado no hemos apuntado lo que son las condiciones ambientales donde va a estar esa planta de tratamiento, y cuando se está calculando el soplador, pues ha venido la referencia y el buen asesoramiento que hemos tenido en el momento donde el fabricante ha dicho, ajá, ¿y bajo qué condiciones de operación tú vas a alimentar ese aire? ¡Epa! Se nos olvidó, tiene razón. Tenemos que considerar eso para hacer los ajustes correspondientes. Es muy importante, es vital, es mandatorio considerar, apuntar cuál es la temperatura para la cual tú vas a diseñar. Y acuérdate, tú consideras la temperatura que tú tienes que considerar para tu diseño, pues bien, es la temperatura, la condición ambiental de temperatura a la alza mayor que tú puedes tener donde estás desarrollando ese proyecto, y ahí tú vas a poder satisfacer la mayor demanda de oxígeno. Sin embargo, hay otras consideraciones aparte de la temperatura, que son los picos que tú puedes tener en un momento dado, los picos que tienes que satisfacer de oxígeno cuando estás en este punto y cuando estás en el punto más bajo, cómo vas tú a satisfacer. Pero el punto de temperatura es muy determinante y muy importante para empezar a determinar, a cuantificar, a considerar cuál es el tamaño de ese soplador que tú vas a seleccionar, más otras consideraciones y otros efectos de los cuales hemos hablado en nuestros capítulos anteriores. Entonces veamos, para ese ejemplo que les estoy mostrando, entonces tenemos unas consideraciones de la aireación difusa. Entonces, que si el factor alfa, el factor beta, pero quiero que vean el efecto de la temperatura. Para esos 30 grados de temperatura que seleccionamos, el oxígeno disuelto en el agua es 7,58. Muchas veces no vemos esa magnitud, no cuantificamos si es 7,58, si es 11, tanto. Hablando en términos generales, si estamos hablando de la baja, estamos hablando de 10 grados centígrados, 8 grados centígrados, ese oxígeno disuelto en el agua va a estar en el orden de los 10, de los 8 miligramos por litro, por decir un número. Pero cuando estamos hablando de temperaturas altas, la tendencia es que este número va a estar disminuyendo, y por ende tenemos que considerar
los requerimientos de aire van a aumentar y seguimos dándole. Los requerimientos de aire en altas temperaturas van a ser mayores que los requerimientos a baja temperatura, porque hablamos en términos de la cantidad de oxígeno disuelto que hay en ese reactor. Entonces, tengo que tomar el efecto de temperatura y la altura sobre el nivel del mar. ¿Es necesario que lo tenga que tomar en cuenta? Por supuesto que sí. Es mandatorio, como les he dicho. Es vital para el desarrollo de un buen proyecto. Muchas veces cuando estamos aplicando los algoritmos, ese efecto de temperatura cuando uno lo ponemos, pues automáticamente da. Pues no se confíen de que yo tengo el algoritmo y el algoritmo me resuelve. Tienen ustedes que ver la magnitud y cuando estén evaluando su diseño, consideren para la temperatura alta cuál es esa demanda de oxígeno, cuál es esa demanda de aire que ustedes tienen que suministrar y cuando estén con temperatura baja, cuál es esa demanda, cuál es esa necesidad y comparen esos números y en el momento ustedes van a ver si ese algoritmo está bien aplicado o no. Porque de repente ustedes pueden tener un error de transcripción. Entonces, vean los números. No se confíen de la fórmula que ustedes meten la data y dio un número. Vean la magnitud de ese número. Y eso significa confiabilidad en lo que ustedes están haciendo, en lo que ustedes están manejando. Veamos que con el ejemplo que les estoy mostrando, nosotros llegamos aquí y calculamos los requerimientos de oxígeno para este ejemplo bien determinante, que lo que busca es incluir remoción de carga carbonácea y poder satisfacer las necesidades del proceso de nitrificación. Entonces hablamos que para el proceso de nitrificación y remoción de carga carbonácea nosotros estamos requiriendo 183,28 kilos de oxígeno por día, para la remoción de carga carbonácea 132 y aquí calculamos con los algoritmos los requerimientos de aire que necesita el reactor y los requerimientos de aire para mezcla. Lo importante es que quiero que vean acá este numerito que estoy indicando aquí, que es el aire requerido para condiciones de operación. Cuando hablamos de ese es condiciones estándar, 20 grados centígrados y la altura sobre el nivel del mar. Entonces aquí ya estamos haciendo las correcciones de los requerimientos de aire que el ejemplo original indicaba 1000 metros la altura sobre el nivel del mar y corrigiendo esas condiciones estándar que son 174 pies cúbicos por minuto estándar en condiciones de operación a la temperatura, humedad, presión barométrica, nosotros vamos a requerir 219 pies cúbicos por minuto o lo que se llama aquí la I que se llama inlet cubic feet per minute. Eso significa condiciones de operación y para esta condición de operación yo tengo calculado una potencia requerida que está en el orden de los 9 HP. Entonces, ¿qué sucede cuando no tomas en consideración las condiciones ambientales para implementar, para desarrollar ese diseño de tu PTAR? Pues vean lo que está pasando. Hay que hacer las correcciones. Y esas correcciones y esas condiciones de operación las tienes que conversar, las tienes que intercambiar con tu proveedor de equipo. Porque el proveedor cuando le dicen un soplador de 174 CFM, ¿y a qué presión?
Entonces, cuando se habla de esa presión, no es la presión atmosférica, se habla también de la presión de las pérdidas de carga que va a tener ese sistema. Desde que se alimenta el aire, desde el soplador hasta el último punto en el reactor, tú tienes que considerar esas condiciones de carga y tienes que hacer los ajustes correspondientes. Y cuando tú cambias de CFM a ICFM, ahí tomas en cuenta lo que es la humedad relativa y la altura sobre el nivel del mar. Cuidado con las compras por catálogo. Ustedes tienen que ver esas curvas a qué se refieren. Por lo general es en condiciones estándar. Ok, el soplador tal va a tener una variación de alimentación de aire en tales condiciones y va a poder cubrir tal potencia. Entonces, con las condiciones reales, ustedes se pueden ubicar con el sistema. Entonces, veamos. Con este ejemplo, yo empecé con 30 grados. Vean la demanda de aire, 219. Cuando baja la temperatura 20 grados, la demanda de aire disminuye a 167. Y si nos vamos a 10 grados centígrados, va a 119 ICFM. ¿Qué viene a representar esto cuando estamos trabajando en una época del año que la temperatura en mi sistema disminuye? Pues tengo un ahorro energético. Pero cuando yo calculo mi reactor, mi necesidad de aire, lo calculo a la condición más desfavorable, no a la condición más favorable, que es donde yo tengo el ahorro energético bien definido. Yo lo considero en la condición desfavorable, donde voy a tener que alimentar 219 pies cúbicos por minuto frente a 10 grados centígrados cuando tenemos 119 grados. ¿Qué pasa en condiciones de frío? Por ejemplo, una ciudad como Bogotá, que está a una altura de 2.450 metros sobre el nivel del mar, en que un momento en el día usted puede tener una temperatura de 12 grados, 15 grados, y llega un momento en el día donde el sol sale, calienta, aumenta la temperatura. Tenemos ese efecto de aumento de temperatura en el agua como tal y podemos pasar a 18, 20 grados. En ese momento, cuando pasa de 18, 20 grados, de 12 a 18, 20 grados, va a empezar a demandar mayor cantidad de oxígeno y por ende ese consumo de potencia va a aumentar y se tiene que cubrir. Ahora imagínate en donde ocurren las 4 estaciones, donde viene la parte de invierno, viene la parte de primavera y viene el verano, donde esas temperaturas están bien acentuadas. Ahí usualmente ocurren que de repente los procesos de nitrificación no se dan por completo, porque no tengo cómo satisfacer esa demanda de aire por el efecto de temperatura. Entonces es vital. Entonces, cuando tú diseñas, entonces mi pregunta bien precisa viene a ser, ¿qué pasa cuando tú diseñas en condiciones estándar, 20 grados centígrados y una atmósfera, y tú no consideras esos ajustes de temperatura debido a esos cambios y esa condición de altura? ¿Cómo queda tu proyecto? Pues bien, hemos definido todas estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Tienes que hacer la conversión por altura para calcular la capacidad de ese equipo que va a ser el corazón de la planta de tratamiento.
Tienes que considerar el efecto de temperatura, que como les decía es vital, es necesario ponerle la lupa a esos numeritos para poder considerar estos efectos. Te recomiendo que cuando estés evaluando tu sistema de tratamiento, no te concentres en la temperatura más alta que va a tener tu sistema para calcular el tamaño del soplador. Considera cuál va a ser la variación de temperatura que tú vas a tener en un momento dado. Porque si tú calculas tus sopladores y, por ejemplo, tú te vas a un sistema de sopladores de 2 unidades, donde tú tienes una unidad y un backup, y viene la condición acá de 10 grados centígrados, tú vas a tener que reducir la potencia instalada de 9 a 4, casi en un 50%. Entonces, ¿qué te indica eso? De que tu sistema de sopladores lo vas a tener de entrada que poner un variador de frecuencia donde puedas satisfacer y puedas controlar esa demanda de oxígeno que tiene tu sistema. Entonces ya vemos que no es un soplador que suministra a full carga y después cuando viene la temperatura, la baja de temperatura, tú no puedas satisfacer esta necesidad, pero está sobrado. Y entonces estás trabajando con un contenido de oxígeno disuelto de 3, 4, 5 y entonces estás botando energía. ¿Y quién paga esa energía? Como siempre lo comentamos, los contribuyentes. Entonces, en tu análisis energético tienes que evaluar cómo varía la demanda de oxígeno en tu sistema y cómo la puedes controlar. Y entonces, en vez de seleccionar 2 sopladores, seleccionas 3 y trabajas al 50%. 50% el primero, 50% el segundo y 50% el backup. Si tienes un CAPEX ligeramente más alto, pero cuando tú evalúes el OPEX con respecto a esa demanda energética que tú tienes con respecto al tiempo, tú vas a poder pagar ese sistema en fracciones de tiempo bastante reducidas porque ese OPEX tú lo vas a poder controlar cuando tú digas, cuando estoy a la alta consumo tanto oxígeno, cuando estoy a la baja temperatura consumo tanto oxígeno, tanto aire y en consecuencia el requerimiento de potencia. Entonces hablamos de ahorro energético. ¿Y qué se busca en una planta de tratamiento? Aparte de satisfacer los requerimientos del sistema, el ahorro sustancial en el OPEX. Bien, los invito a un próximo episodio donde vamos a tocar, por supuesto, un tema de interés para ti, diseñador. Hasta la próxima.